Y lo que está prohibiendo no es ayudar al otro a vencer su pecado, sino solo a señalarlo nada más por ganas de ponerlo en mal. Ustedes tienen que tener una cosmovisión y una fe y una convicción de que su riqueza no depende de los bienes que tengan. Ustedes pueden ser ricos con pocos bienes. Esa no debe ser la medida de su riqueza. Lo que sí es claro es que no nos toca asumir una posición de juez. Hoy vamos a estar estudiando un tema que se titula Cuídense de la arrogancia. Vamos a estar meditando en el libro de Santiago capítulo 4 de los versos 11 al 17, el resto del capítulo 4. La semana pasada empezamos este capítulo y nos dice la palabra de Dios en Santiago 4 del 11 al 17. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y destruir. Pero, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora, ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o a cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Son solo un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es interesante que luego de tocar el tema principal de la carta, que es el tema de la sabiduría celestial en contraste con la sabiduría terrenal, Santiago pasa a actuar como un profeta y a señalar aquellas áreas de pecado en la vida de los creyentes a quienes él se dirige, que han surgido de hacer un uso o de tener un apoyo en la sabiduría terrenal y de no estar viviendo, ejerciendo la sabiduría celestial. Él empieza el capítulo 4 explicando que el origen de las guerras y los conflictos que hay entre ellos son nuestros deseos carnales, esos deseos carnales que se nutren por esa propaganda del mundo que nos invita a buscar placer y a buscar dinero y a buscar aquello que el mundo persigue. Obviamente nos dicen que la felicidad está en esto, en aquello, y nos invitan a perseguir cosas que despiertan deseos en nosotros que en realidad son carnales y que en realidad llevan a un desorden interno que se transforma en un conflicto externo y en un desorden externo. Recordemos que después de Santiago hacer ese diagnóstico y ese llamado, él se dedica a llamar a la iglesia al arrepentimiento. Y en ese llamado al arrepentimiento, él empieza llamándonos a someternos a Dios, a abandonar nuestro pecado, y termina llamando a humillarnos ante Dios en el contexto de que Dios da mayor gracia a los humildes. Ahora, inmediatamente después, en la segunda parte del capítulo, que es lo que nos vamos a detener en esta noche, es el tema del orgullo, la soberbia o la arrogancia. Obviamente él está siguiendo como profeta en ese llamado a la humildad, a la humillación ante Dios, pero quizá hay algunos que dicen, bueno, ya nos humillamos ante Dios, ya nos sometemos a Él, y Santiago va a volver a tocar el dedo en la llaga para mostrar que todavía hay áreas en la vida donde todavía necesitamos someternos más a Dios, humillarnos más a Dios, porque todavía hay manifestaciones en la vida de muchos creyentes de arrogancia. De hecho, en este pasaje vamos a destacar tres expresiones de arrogancia que Santiago señala, que nos invita a abandonar y a expulsar de nuestras vidas. Primero es el hablar contra los hermanos. Segundo es el olvidar nuestra necesidad de depender de Dios o de tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y la tercera es los pecados de omisión, que de alguna manera no dejan de estar conectada con las anteriores. La primera es
el hablar mal de los hermanos. Esto lo vemos en los versos 11 y 12. Dice la carta de Santiago en Santiago 4:11, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No hablen mal también se puede traducir como no calumnien, como no difamen o como no murmuren. Recuerden que él está hablando a la iglesia, empieza con ese término hermanos que solamente se refiere a creyentes y está hablando unos a otros, obviamente unos hermanos de otros hermanos. Por eso inmediatamente después él vuelve a repetir, el que difama, el que habla mal, el que murmura de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero detengámonos aquí y centrémonos en este término. Es interesante porque en el griego, la palabra griega que se traduce hablar mal o murmurar o calumniar o difamar es la palabra katalaleo, que es un verbo compuesto. El verbo hablar en el griego es el verbo laleo, y este es un verbo que está unido al prefijo kata, y la palabra o el prefijo o este término kata, que es al final un artículo, en el griego se puede traducir contra, o sea, en muchos contextos se traduce contra. Entonces, de alguna manera, Santiago está hablando de hablar en contra, de katalaleo, hablar en contra. Es un término compuesto que podría traducirse hablar en contra. Hablar en contra es hablar mal, pero con un sentimiento contrario, con un sentimiento no de amor, sino contrario al amor. Hay otros pasajes, no muchos, solo hay 3 veces que se menciona este término, pero otro de los pasajes donde lo vemos es en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 12. Lo interesante es que también vamos a ver su uso o cómo aparece, ya sea como palabra o como expresiones unidas en la Septuaginta, en varios pasajes del Antiguo Testamento que nos vayan a ayudar a entender un poco más que Santiago no está diciendo que no podemos hablar nunca nada de nadie, sino hay un significado específico que él quiere que tomemos en cuenta. Vayamos primero a Primera de Pedro capítulo 2 y verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro está aconsejando a los creyentes a mantener una conducta irreprochable y a vivir en el ejercicio de buenas obras. Vamos a ver que el llamado de Santiago es muy similar y de alguna manera va sobre el mismo deseo. O sea, el llamado de Dios a través de los apóstoles es, hermanos, procuremos abundar en buenas obras. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestro comportamiento delante de los gentiles. Ahora había una situación, la iglesia pasó mucha persecución en los primeros años y como no entendían de qué se trataba esta nueva religión, esta nueva secta, muchos simple y sencillamente decían, un cristiano es un malhechor. Entonces Pedro dice, hay personas que a ustedes hablan en contra de ustedes tratándolos de malhechores. Esa palabra se puede traducir, los calumnian, los difaman, murmuran de ustedes como malhechores. Pero obviamente la palabra es esta katakaleo. Hablan una cosa que no es real. Los cristianos no eran malhechores, pero hablan desde una ignorancia, desde un desconocimiento, y esa es la primera luz que nos da. Obviamente este pasaje nos ayuda a ver que lo que Santiago nos está diciendo no es que nunca hablemos nada de nadie, sino que tengamos cuidado de no hablar desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde un prejuicio, desde una percepción, desde, nos pareció que esta persona es aquí, allá, o tiene tal o cual defecto, pero ni siquiera me he tomado el tiempo de pasar, de preguntarle, de analizar, de conocer su historia, de conocer su pasado. O sea, ese es el punto, ¿verdad? O sea, estas personas estaban hablando en contra de los cristianos solo por lo que se oía. Entonces Pedro dice que al entrar ellos en una relación con ustedes se den cuenta y considerando sus buenas obras terminen glorificando a Dios, terminen reconociendo la gloria de Dios que se expresa en ustedes. Obviamente es evidente de que un no creyente hable mal de un
creyentes o de una nueva religión o de una nueva secta solo porque lo que dice alguien, pues toda la gente lo repite. Pero el punto es que no debería de llegarse a dar este tipo de lenguaje en la iglesia de un hermano contra otro hermano. Porque el pasaje dice claramente el que catacaleo, el que habla mal de un hermano. Entonces vemos que Pedro en 1 Pedro 2:12 nos está diciendo los no creyentes van a hablar mal de ustedes porque no los conocen, pero ustedes no pueden hablar en contra de otros hermanos. Ahora es interesante porque en el Antiguo Testamento aparece estas palabras en la Septuaginta, en la versión griega aparece kata, la leo, tal vez separadas, pero expresan como o sea, entender que eso aparece en el Antiguo Testamento también nos va a ayudar a entender un poco más de qué se refiere. Uno de los pasajes donde aparece es en Números capítulo 21 y aparece en el verso 5 y aparece en el verso 7, pero vamos a leer todo el pasaje. Vayamos al Números 21 del 5 al 7. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Cuando leemos en griego el verso 5, podríamos decir, y el pueblo catalaleo, habló contra Dios y contra Moisés. Y en el verso 7 ellos reconocen su pecado y dicen, hemos pecado porque hemos hablado contra, hemos catalaleo. Podría aún traducirse, hemos difamado, hemos calumniado, hemos murmurado. De hecho, cuando otros pasajes se refieren a estas acciones, dice claramente el pueblo murmuró contra Jehová. Ahora es interesante porque lo que ellos hablaron contra Dios no era cierto. ¿Qué es lo que dicen? Ahí no lo dice el verso 5. Ellos dijeron, no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Ellos mismos se están contradiciendo porque están diciendo que no hay comida y luego están diciendo que tienen un alimento. Hermanos, no era cierto que no había comida. Sí había comida. El maná caía todos los días por la mañana. No era cierto que no había agua porque juntamente con el maná caía rocío todas las mañanas y tal vez no tenían extremadas cantidades de agua. Obviamente no estaban a la par del Nilo. Y cuando uno no está a la par, y cuando uno ha vivido toda la vida a la par de un río y de repente ya no está a la par del río, uno dice no hay agua, ¿verdad? Aquí en Costa Rica por las faltas de lluvia han estado cortando el agua ciertos días, pero no es que no haya agua nunca. O sea, uno puede guardar agua y obviamente ellos tenían agua porque si no se hubieran muerto, pero no tenían la cantidad de agua que tenían en Egipto. Pero era una mentira decir que no había comida y que no había agua. También era una mentira decir que el pan del cielo que Dios les estaba dando, que la Biblia lo llama pan de ángeles, era una comida miserable. Por supuesto, yo entiendo que no tenían carne, no tenían ajo, no tenían cebollas, no tenían pepinos, pero tenían pan de ángeles. Entonces vemos cómo el hablar en contra no se refiere a hablar una verdad, sino que muchas veces se refiere a hablar una mentira, y lo confirma el uso que Pedro le da y lo confirma este pasaje. Hablar algo solamente desde un resentimiento, desde una molestia, desde una envidia, desde una queja, pero ni siquiera se está hablando la realidad. Vayamos a Oseas 7, 13 y 14. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. El final del verso 13 dice, hablaron contra mí, catalaleo, mentiras.
O sea, es bien interesante que cada vez que se usa el hablar en contra, se está refiriendo a mentiras. Por eso es difamar al hermano. O sea, Santiago no está diciendo que nunca podemos hablar una verdad con el fin de edificar, con el fin de ayudar, con el fin de aconsejar. Lo que Santiago está diciendo es que no caigamos en hablar algo que no estamos seguros que es cierto. Ellos hablaron mentiras contra Dios porque dejaron de buscar a Dios y se reunían solo con la meta de conseguir trigo y vino nuevo. O sea, su Dios pasó a ser sus recursos y no Dios. Hay dos religiones en el mundo: los que usan a Dios para lograr sus metas y aquellos cuya meta es Dios. Hay muchos que van al templo a buscar a Dios para que Dios les ayude a alcanzar sus metas personales. Hay otros que van al templo porque se quieren encontrar con Dios mismo. Y entiéndase la palabra templo, obviamente, en un lenguaje metafórico, donde templo no es un lugar en sí, sino que oran, ayunan, se congregan con otros. Pero el punto es, practican disciplinas religiosas para usar a Dios, o practican disciplinas religiosas para adorar y encontrarse con Dios mismo. Vayamos a Malaquías capítulo 3 y versos 13 y 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Han hablado contra ti o contra mí, catalaleo. No, Señor, no hemos hablado contra ti. ¿Qué dijimos? Han dicho, de nada sirve servir a Dios. De nada sirve que guardemos sus mandamientos. Entonces, vemos que eso también era una mentira, era claramente una mentira. Entonces, obviamente, nos deja claro todos estos pasajes que cuando la Biblia dice hablar contra el hermano, se refiere a hablar algo que no es cierto. Es como decir, no, él en vano viene a la iglesia. No, seguramente está bajo pecado, por eso está enfermo. O ha de estar bajo maldición, por eso no prospera. O decir cosas como, algún pecado oculto de tener, o tal vez ni siquiera es creyente. Cosas como esas. O el hermano es un tal, o el hermano no sé qué. O la hermana fulanita X. Cuando no nos consta, cuando solamente es algo que solo lo hablamos por quejarnos, por producirlo. A veces hablamos de otro por desenfocarnos de nosotros. Entonces buscamos cómo criticar a otros para no ver nuestro pecado. Eso pasaba con el pueblo de Israel. En lugar de ver su pecado, mejor se quejaban de Dios, hablaban mentiras contra él, decían en vano es buscarle. Eso es catalaleo, eso es hablar en contra. Ahora, sigue diciendo, Santiago es interesante porque el verso sigue diciendo, la segunda parte del verso 11, el que habla mal de su hermano o juzga a su hermano. Entonces, él está explicando que hablar mal o difamar o murmurar también es cuando se le juzga. Pero obviamente aquí no es juzgar de examinar, no es juzgar de ver su fruto, no es juzgar con el fin de ayudarle, sino es un eco de Mateo 7, 1 y 2. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Cuando estudiamos el Sermón del Monte, explicamos que aquí Jesús no está diciendo que nunca hay que examinar a nadie, porque en el mismo contexto él pide no dar lo santo a los perros y para eso hay que saber quién es un perro, y no dar las perlas a los cerdos y para eso hay que examinar quién es un cerdo. Manda a cuidarnos de los falsos profetas y a examinar su fruto, explicando que por su fruto los conoceremos. Así que obviamente Jesús no está hablando de no juzgar nunca nada. Él está hablando de no juzgar condenatoriamente.
Y cuando Santiago está hablando esto, lo que Santiago está diciendo es lo mismo. El que difama, hablando mentiras o cosas que no le constan del hermano, o lo juzga condenatoriamente, porque Jesús, recuerden que después habla de Jesús, de que él explica que el juicio que él está pidiendo que no hagamos es ver la paja en el ojo del hermano, o sea, señalar su pecado cuando ni siquiera hemos vuelto a ver su pecado. Y él lo que está prohibiendo no es ayudar al otro a vencer su pecado, sino solo a señalarlo nada más por ganas de ponerlo en mal. Está bien si desde ver nuestro pecado podemos ayudarle a quitar la paja, habiendo quitado nuestra viga, pero no está bien que solo señalemos su pecado sin querer ni siquiera ayudarle a restaurar su pecado, o tal vez sin ni siquiera estar seguro que el pecado que nuestra percepción está leyendo en él es realmente algo real. Porque para saber si es algo real tenemos que tener primero una conversación con él. Entonces, obviamente, de todos estos pasajes es importante resaltar que no significa que no podemos hablar nunca nada de nadie, que no significa examinar en absoluto las acciones de los demás, que no quiere decir que estamos llamados a ignorar a la vida de los demás y a no prestar atención ni a las necesidades ni a los pecados, porque obviamente eso sería no amarlos. Y Santiago de ninguna manera está invitándonos a que no amemos a los hermanos. Lo que él pretende alumbrar es la arrogancia que se manifiesta cuando fácilmente murmuramos o hablamos mal de los hermanos sin hablar primero con ellos. Se refiere a esas acciones de sembrar cizaña entre hermanos que están provocando conflictos y divisiones a las que se refiere el verso 1. Pero no está hablando de acciones de amor donde yo voy y le pregunto a mi hermano, me parece que esta actitud que tuviste no le agrada al Señor, no lo crees, o puedes explicarme por qué reaccionaste de esta manera, o por qué yo tal vez estoy leyendo mal, tal vez no conozco tu historia, qué sé yo. Eso sí es permitido. Pero eso no es hablar mal del hermano, eso es hablar con el hermano con el objetivo de edificarlo. Es muy diferente. Santiago no está diciendo no hablen con los demás de su pecado, al contrario, él después nos va a decir que hagamos volver a alguien de su pecado, sino que está diciendo no se apresuren a condenar a los demás. Luego sigue diciendo, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Lo más probable es que cuando Santiago aquí está hablando de la ley, se está refiriendo ya a lo que él llamó la ley real, la ley de la libertad, la ley perfecta, y se está refiriendo precisamente a Santiago 2:8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces. Si la ley real, si la ley más importante es amar al prójimo como a ti mismo, y yo no estoy actuando con amor, lo que Santiago está explicando es que si yo desobedezco esa ley o ignoro esa ley, prácticamente estoy juzgando esa ley inútil. Estoy diciendo no. Esa ley de amar al prójimo no me parece que sea necesario. O sea, la esencia de la ley es demandar obediencia y no cuestionarla, pero rehusar obedecerla es como decirle a la ley que no debería de ser ley, es como juzgarla. Entonces juzgo esa ley de amar al prójimo como a mí mismo, como no digna de ser atendida, y me juzgo, y al tomar esa actitud me estoy convirtiendo en mi actitud juez de esa ley, porque estoy decidiendo, estoy tomando una posición donde yo digo esta ley es digna de obedecer y esta no, entonces yo me convierto en juez de la propia ley. Lo que Santiago está diciendo es que cuando difamamos al hermano, hablamos en contra del prójimo, prácticamente estamos juzgando la ley de amar al prójimo como indigna de obediencia. Es evidente que al difamar al hermano no lo estoy amando y estoy ofendiendo a Dios. Y entonces Santiago nos está llevando a lo profundo de las implicaciones que eso tiene. Cuando yo difamo a un hermano, es tan grave lo que estoy haciendo
porque estoy rechazando la ley que Dios estableció como la segunda más importante, que Cristo dijo que el segundo mandamiento era tan importante como el primero. Pero yo me estoy creyendo superior a esa ley. Estoy usurpando el lugar de la ley para juzgar lo que yo considero que debo hacer o no debo hacer. Verso 12, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Obviamente aquí hay una clara referencia al Shema. Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios, un solo legislador y un solo juez. Él dio la ley. Él sabe por qué la dio. Y Él va a juzgar. Y en el juicio que Él traiga, va a salvar a los que obedezcan su ley y va a destruir a los que desobedezcan la ley que Él mismo ha establecido. ¿Cómo se me ocurre a mí ponerme en una posición donde estoy desafiando a Dios al menospreciar su ley? Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Quién eres tú para asumir una posición que solo a Dios le toca ejercer, la posición de juez? Y obviamente, ¿por qué? Porque estoy juzgando al hermano sin bases y porque estoy juzgando la ley al no actuar según lo que la ley me manda actuar. Hermanos, este fue el error de los amigos de Job. No estaba mal que ellos llamaran o conversaran con Job, invitándole a hacer un examen. O si ellos habían sido testigos de un pecado real, no hubiera estado mal que ellos le hubieran dicho: Job, nosotros vimos que hiciste esto, seguramente esto agrada a Dios. Pero lo que estuvo mal es que lo atacaron desde una presuposición de que él había pecado. Ellos asumieron: tú pecaste porque es que es la única explicación. Tú pecaste y punto. Pero no, él no había pecado. Un pasaje paralelo a esto es Romanos 14, 2 al 4. Vayamos a Romanos 14, 2 al 4. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es un pasaje complicado, pero básicamente aquí está tratando el tema de comer comida sacrificada a los ídolos. Esto yo creo que las situaciones más comunes o más parecidas en nuestros ambientes es el comer con cosas como fiambre, bueno, en Guatemala, el celebrar o no la Navidad, no sé, ¿verdad? El tema de beber o no bebidas alcohólicas, el tema de oír o no cierta, o sea, el tema de la libertad cristiana en cosas que no son tan fáciles de conciliar con los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay cosas de que, o sea, los 10 mandamientos no nos dicen qué tipo de comidas, bebidas, música, o sea, de esas cosas que son como placeres de la vida, que en algún momento habían obviamente sectas o personas muy estrictas en cuanto a esta comida, en cuanto a no comer cerdo, por ejemplo, y bueno, a través de la experiencia que Pedro tuvo, pues se dieron cuenta de que pues ya Dios había cambiado este tema, por ejemplo, de los alimentos. Entonces siguen habiendo creyentes que dicen: no, eso no se puede comer porque la ley no lo permitía, y no porque se sacrificó a los ídolos. Y hay otros creyentes que ellos saben que su salvación depende de la obra de Cristo y comen de todo. Ellos comen comida sacrificada a los ídolos, ellos comen cerdo, ellos comen de lo que los judíos no comían y no sienten que su conciencia los condene. Aquí el verso 4 está diciendo: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? O sea, ¿quién eres tú para juzgar a aquel que sirve a Dios y que siente la libertad de comer lo que él quiera, que come de todo? Obviamente es un tema complejo, pero aquí llevándolo a nuestro
nuestro entorno, a nuestra sociedad, sería: ¿quién eres tú para juzgar a un cristiano que tiene la libertad de tomarse una cerveza, por ejemplo? ¿Quién eres tú para juzgar a un cristiano que tiene la libertad de beber un poco de vino? ¿Quién eres tú para juzgar a un cristiano que tiene la libertad de, no sé, de celebrar la Navidad o de participar con su familia en cierta actividad, qué sé yo, ¿verdad? Que no, obviamente, no quiere decir que no juzguemos al que está cometiendo inmoralidad, porque obviamente 1 Corintios 5 nos llama a juzgar al que está cometiendo inmoralidad. Otros pasajes nos llaman a juzgar al perezoso. El último capítulo de 1 Tesalonicenses nos llama a juzgar al perezoso. Los libros de Tesalonicenses nos llaman, en fin, ¿verdad? Nos llaman a juzgar. Obviamente Pablo dice que no deberíamos de permitir y no deberíamos de dejar que alguien que se dice cristiano sea borracho, sea inmoral, sea... hay varios términos y hay varias cosas que de alguna manera se salen que sí deberíamos juzgar. Pero este pasaje básicamente lo que está diciendo es: tengamos cuidado en no tan fácilmente tomar una posición de juez. Lo que sí es claro es que no nos toca asumir una posición de juez. Nos toca dialogar con el hermano. Si hay algo que a nosotros nos parece pecado, podemos decirle: hermano, ¿no te parece que esto estás pecando? ¿No te parece que tomar una cerveza es pecado? Y si el hermano nos explica desde su entendimiento bíblico y desde su cosmovisión por qué para él no es pecado, y si vemos que él está buscando agradar a Dios, entonces lo dejamos en paz y simple y sencillamente respetamos que él piense diferente a nosotros. Eso es básicamente lo que está diciendo. No está diciendo de que si vemos a un hermano hundirse en el pecado y ser una presa donde el enemigo lo está queriendo destruir y atacar, no vayamos y lo intentemos salvar y no hablemos con él intentando salvarlo. Pero básicamente lo que está condenando los apóstoles, tanto Santiago como Pablo, es esta actitud religiosa de creerme más espiritual y de creer tener el derecho para juzgar al otro. O sea, Santiago está llamándonos a no asumir una posición de juez al hablar mal de alguien, de algo que no estamos seguros que sea la verdad. Y Pablo nos está llamando a no tomar una actitud de juez al juzgar una actitud del hermano en comida. O sea, él no está cometiendo un pecado que está manchando el testimonio de la iglesia. Él simplemente está comiendo una comida que yo, como débil en la fe, siento que no debería de comer, pero que él obviamente no está manchando ni está haciendo algo grave. O sea, es un tema de comida, es un tema de bebida. Entonces tengamos cuidado en qué cosas. Por eso, y ahí obviamente es donde entra el tema de los 10 mandamientos, ¿verdad? Obviamente no vamos a decir: no, el hermano cayó en adulterio, pobrecito, no hay que juzgarlo. No, obviamente un caso así no podemos no juzgarlo, que es parte de los 10 mandamientos. Alguien que dio falso testimonio contra otro, no podemos no juzgarlo. Y obviamente no, y al decir no juzgarlo, es decir, quedarnos ignorando y no hacer nada. Sí tenemos que tomar acción de intentar hacerle volver de su pecado, pero desde el amor. El punto es que aquí hay cristianos que a veces toman una actitud de jueces no desde el amor, sino desde el prejuicio, desde la arrogancia. Acuérdense el nombre del tema: cuídense de la arrogancia. Hermanos, es muy diferente juzgar en amor el pecado de otro porque queremos evitar su destrucción, que desde la arrogancia decir: yo estoy mejor que el otro porque aquel toma, o yo estoy mejor que el otro porque aquel no ora tanto como yo. Eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Sigamos. Verso 13. Oigan ahora, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancias. Bien importante, aquí Santiago salta a una segunda actitud que demuestra arrogancia en nosotros. Hermanos, no es un llamado a no planificar, no es un llamado a no tener agenda, no es un llamado a no hacer planes. Es sacar a luz que a veces al hacer nuestra agenda y al planificar, dejamos a Dios fuera de nuestra agenda y dejamos su sabiduría fuera de nuestros planes. Dejamos lo espiritual fuera de nuestros planes. Eso es lo que Él está diciendo. Eso es lo que Él está señalando. Él no está señalando
que no hagamos planes. Es un llamado a no dejar a Dios fuera de nuestros planes. La clave está en el verso 16. La jactancia que surge de la arrogancia es mala. Pero es importante recordar que les está hablando a hermanos, los versos 11 y 12. Y vean los planes que algunos hermanos tienen. Vean cómo se reflejan las prioridades de nuestro corazón en nuestro hablar. Entonces viene Santiago y los oye conversar. Y resulta de que Dios está ausente de su conversación. Hablan de viajar, hablan de hacer negocios, hablan de obtener ganancias. Pero no mencionan, vamos a buscar una iglesia, no mencionan el evangelizar, no mencionan el servir a otros, no mencionan el trabajar por la paz, no mencionan su búsqueda de crecer en pureza y en amor por Dios o por la iglesia. O sea, se han dejado absorber por el pensamiento del mundo, donde lo más importante es la última frase: haremos ganancias, obtendremos ganancias. Lo más importante de la vida es hacer dinero, lo más importante de la vida es tener éxito. Y de alguna manera, aquí Santiago nuevamente está haciendo eco de las palabras de Jesús, que nos llama a cuidarnos de la avaricia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12, del versos 15 al 21. Y añadió: tengan mucho cuidado con toda clase de avaricia, que aunque se nade en la abundancia, la vida no depende de las riquezas. Le dijo una parábola. Había un hombre rico cuyos campos dieron una gran cosecha. Entonces empezó a pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no tengo dónde almacenar mi cosecha? Y se dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, almacenaré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. Y me diré: ahora ya tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: torpe, esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo lo que has almacenado? Así le sucede a quien atesora para sí, en lugar de hacerse rico a los ojos de Dios. Vemos que Jesús empieza diciendo: tengan cuidado de la avaricia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener una cosmovisión y una fe y una convicción de que su riqueza no depende de los bienes que tengan. Ustedes pueden ser ricos con pocos bienes. Esa no debe ser la medida de su riqueza. Es lo primero que Jesús deja claro, es lo primero que Jesús está diciendo. Pero luego cuenta esta parábola de cómo alguien de alguna manera llega a perder el enfoque de su vida por que se olvida de que la vida no consiste en los bienes, y entonces empieza a acumular y acumular y acumular, y cree y deja el disfrute para después, pero también se olvida de tomar a Dios en cuenta en su vida, y que si ese día su vida iba a terminar. Entonces Jesús termina diciendo algo a lo que tenemos que ponerle atención. Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. El que acumula riquezas para sí mismo, número uno, no las puede disfrutar. Pero número dos, pierde la eternidad. Hay otra posibilidad: ser rico para con Dios. Ser rico para con Dios es obviamente abundar en buenas obras. Y es parte de lo que está en el contexto de todo el mensaje de Jesús y también un poco el mensaje de Santiago. Acordemos que Santiago nos ha estado recordando el tema del trato al pobre, del trato al necesitado. Y Jesús muchas veces dice: denle a los pobres. Y aunque aquí tal vez no se ve claro, realmente hacer tesoros en los cielos siempre se relacionó con darle al pobre. Al joven rico Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Dicho de otras palabras, serás rico para con Dios. Verso 14. Sin embargo,
ustedes no saben cómo será su vida mañana. Obviamente esto es una repetición de lo que Jesús dice. O sea, este hombre no sabía que iba a ser, que mañana ya no iba a estar, y haciendo planes por acumular más. Sigue diciendo Santiago, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, la pregunta de Santiago es, ¿qué es realmente nuestra vida? Y la respuesta es, un poco de humo que pronto pasa. ¿Qué es realmente nuestra vida? En la tierra, un breve, muy breve momento de nuestra existencia. Porque nos espera una eternidad. Y los años que usted pase aquí, sean 60, 90, 100, son nada comparados con millones de millones de millones. Compare una moneda de 100 con millones de cualquier moneda. ¿Y qué es una moneda? ¿Qué es una moneda de céntimos, de 25, comparado con millones? No es nada. No se diferencia en el balance. Y así debemos de ver nuestra vida. Alguien que tenía una buena visión y un buen entendimiento de la brevedad de su vida, que le ayudó a aprovechar bien su vida y administrar bien su tiempo y sus decisiones, fue Job. Vamos a Job 7, del 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Job dice, Dios mío, mi vida es un suspiro, como nubes que se desvanecen. Así son los que descienden al sepulcro, así son los que descienden al Seol. Él tiene claro de que la vida es muy corta. Vayamos a Job 14:2. Como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Somos como las flores, que al cortarlas se marchitan. Somos como sombras, efímeras, pasajeras. Así es nuestra vida, hermanos. Vayamos al Salmo 39, 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sé quién las recogerá. Todos estos pasajes lo que intentan enseñarnos es que comprender la cortedad, la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestra vida nos ayuda a enfocarnos en lo importante. Y nos enseña que lo importante no es acumular. Lo importante no es dedicar nuestra vida a tratar de enriquecernos de bienes materiales. Porque en primer lugar, podemos dejar de disfrutarlos, de disfrutar muchas otras cosas de la vida. Y por otro lado, podemos olvidarnos de que quizá muy pronto entregaremos a cuentas a Dios de nuestra vida. Entender la cortedad de nuestra vida nos ayuda a prepararnos para la eternidad. Nos ayuda a anhelar el cielo. Nos ubica. Nos hace más sabios. Vayamos a Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Claramente, de aquí está diciendo Santiago, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Recuerden que su vida es solo como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, tenemos que tener cuidado de planear nuestra vida como si siempre fuéramos a estar aquí. Es importante estar conscientes que estamos de paso. Y es importante estar preparados. También porque en cualquier momento podríamos partir. No esperemos llegar ancianos para dejar algunas cosas listas. Tratemos de estar preparados por si al caso el Señor nos llama, obviamente teniendo la esperanza de que el Señor nos permita hacer más cosas en esta tierra. Pero recordemos que estamos de paso. Verso 15. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Y nuevamente volvemos a lo mismo, no está mal planificar, no está mal planificar un viaje, no está mal planificar un negocio, no está mal, pero sometámoslo a la voluntad del Señor. El llamado de Santiago es un llamado a vivir conscientes de la necesidad de rendirnos de manera constante ante la voluntad del Señor, si el Señor quiere, como quien dice, si es la voluntad del Señor. Eso nos recuerda la oración del Padre Nuestro: vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Yo tengo mis planes, yo tengo mi voluntad, yo tengo mis deseos, pero todos los días yo debo llegar ante el Señor y decir: Señor, si estos planes están dentro de tu voluntad, permíteme que se cumplan. Si tú quieres, yo voy a viajar. Si tú quieres, yo voy a ir. Si tú quieres, yo voy a hacer tal negocio. Pero yo entonces cambia la prioridad en mi corazón de enriquecerme y de tener y de generar ganancias a primero es lo que Dios quiere y luego lo que yo creo que toca hacer en este mundo, porque al final toca trabajar. Toca trabajar para poder, el que no trabaja, que no coma. De hecho, hay muchos pasajes que por el tiempo voy a mencionarlos yo, pero algo hermoso es que en Pablo vemos, recordemos que Santiago es previo a Pablo, este libro se escribió antes de todas las cartas de Pablo y aún el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y es interesante que en la voz del apóstol Pablo oímos esta expresión muchas veces. Por ejemplo, en Hechos 18:21, Pablo llega a una iglesia y les dice: volveré otra vez a ustedes si Dios quiere. O sea, él no está asumiendo que va a ser una realidad, está sometiéndola a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 4:19 les escribe a los corintios y les dice: pero iré a verlos pronto si el Señor quiere. En 1 Corintios 16:7 vuelve a decirles: porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo si el Señor me lo permite. O sea, él está en una constante sumisión a la voluntad del Señor. En Romanos 1:10 les escribe a los romanos y les dice: estoy orando, implorando de que por la voluntad de Dios pueda ir a ustedes. Yo quiero ir a ustedes, pero me someto a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que yo vaya, iré. Puede ser que yo quiera, pero no sea la voluntad de Dios. En el 15:32 de Romanos también les dice: para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo. Hermanos, gracias a Dios, esto se ha vuelto, o sea, si muchos de nosotros decimos primero Dios, primeramente Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios primero, son expresiones que usamos, algunos se usan más en unos países que en otros, pero si eso existe en nuestro lenguaje común, es por esto. Es porque nuestros padres, nuestros antecesores leyeron esto y lo llevaron a la práctica y nos lo han enseñado a nosotros. Y gracias a Dios porque se ha vuelto algo común. La mayoría de WhatsApp que yo recibo, que yo mando y conversaciones con hermanos, está esa frase. Pero quiera Dios que no sea solamente una frase, sino que realmente estemos viviendo genuinamente, sometiéndonos de manera constante a la bondad de Dios. Vivir de esta manera es demostrar que se es sabio y entendido viviendo en sabia mansedumbre. Recordemos que la palabra mansedumbre conlleva ese concepto de sumisión a la voluntad de Dios. Como un caballo manso o amansado está sometido a su jinete. Verso 16, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Cuando ustedes hacen planes y no mencionan a Dios, están demostrando su arrogancia. Están demostrando que ustedes tienen el control de la vida. Se están olvidando de lo efímeros que son. Hermanos, es malo confiar de manera extrema en nuestra capacidad. Es malo creer que nuestros planes los vamos a lograr por nosotros mismos. Es malo intentar vivir en independencia de Dios. La falta de humildad mostrada en dejar afuera a Dios en nuestro corazón y en nuestro hablar no es buena, es mala. Y el tercer ejemplo que Santiago toca de arrogancia,
La tercera cosa de la que nos llama a cuidarnos es de los pecados de omisión. Y así termina el verso 17 diciendo: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él ya habló de que la arrogancia se puede manifestar difamando o hablando en contra de un hermano. Él ya habló de que la arrogancia se puede manifestar dejando a Dios fuera de nuestros planes. Y el tercer ejemplo que pone es lo que llamamos pecados de omisión, el dejar de hacer algo bueno cuando se tiene la oportunidad de hacerlo. En el contexto de la carta, el no visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones, o dígase, el no recordarnos de los más vulnerables y los más necesitados cuando podemos hacerlo, visitándolos y bendiciéndolos, es pecado. Segundo, el no ayudar a un hermano de nuestra congregación, del que estamos conscientes que tiene una necesidad emocional o económica, y poder hacerlo y no hacerlo, es pecado. Otra cosa, el juzgar a un hermano o tacharlo o difamarlo solamente porque sospecha porque genera una sospecha en mi corazón, o solamente porque alguien me dijo algo, o porque un prejuicio me hizo emitir un juicio, es malo. El no acercarme con el hermano a tener una conversación, que eso es lo bueno que puedo hacer para averiguar si realmente hay un pecado, si hay algo en lo que quizás hasta puede ayudarle, es malo. Ahora, también si veo a alguien pecando y realmente veo que está rompiendo un mandamiento de Dios y no lo amonesto, sino que me da lo mismo, también es malo. Porque es algo bueno que puedo hacer y que no estoy haciendo. Saber que necesito depender de la voluntad de Dios y no hacerlo también es una actitud pecaminosa. Hermanos, quizá este último llamado de Santiago sea un eco a la regla de oro de Jesús. Vayamos a Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Eso es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Cuando explicamos este pasaje, explicamos que muchos decían: no hagas lo que no quieres que te hagan. Jesús lo cambia y no dice no hagan, dice hagan a los demás. Jesús no nos llama a la inacción, Jesús nos llama a la acción. Nos llama a tener una iniciativa, nos llama a ser sembradores de bondad, de paz, de amor. Nos llama a ser generosos. Santiago está diciendo: si ustedes pueden ser bondadosos, si ustedes pueden ser generosos, si ustedes pueden ser pacificadores, si ustedes pueden hacer acciones de amor y no las están haciendo, están pecando. Y están pecando por arrogancia, porque están pensando en acumular para ustedes cuando Dios les está llamando a darle a otros. Atención, tiempo, no solo lo material. El mensaje de esta sección es claro: cuidémonos del pecado de la arrogancia, porque la arrogancia en sí misma nos lleva a cometer otros pecados. La arrogancia nos lleva a ignorar a Dios. La arrogancia nos lleva a juzgar condenatoriamente o a difamar a un hermano. Y la arrogancia nos lleva a dejar de hacer las cosas buenas que Dios ha preparado de antemano para nosotros, para que andemos en ellas. Como preguntas de reflexión, en tu relación con tus hermanos en la fe, ¿estás haciendo el papel de hermano, cuidando, amando y buscando la edificación de tu hermano? ¿O te estás poniendo en el papel de juez? En cuanto a los planes, en cuanto a tus planes de trabajo, de profesión, de vida, ¿planificas en dependencia a la voluntad de Dios? ¿O se te olvida que Dios también tiene influencia en los asuntos seculares? ¿Comprendes que tu responsabilidad como creyente conlleva no solo no pecar, sino que también procurar hacer lo bueno? Estamos conscientes que Dios preparó buenas obras
para que caminemos en ellas. Ante las circunstancias que se presentan constantemente en tu vida, te preguntas, ¿qué es lo bueno que yo podría hacer aquí? No solamente dejas que las cosas sigan su curso, porque a veces prefieres no involucrarte. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y lo primero que hacemos, Señor, es pedirte perdón por los pecados de arrogancia que cada uno de nosotros en lo individual hemos cometido. Sí, Señor, hemos sido arrogantes cuando hemos hablado mentiras o suposiciones en contra de otros hermanos sin verificar la verdad del asunto. Hemos sido arrogantes cuando nos hemos olvidado de someternos a tu voluntad o de preguntarte si tú quieres. Y hemos sido arrogantes cuando hemos dejado de hacer lo bueno, aunque se nos han presentado oportunidades para hacerlo. Pero te pedimos que tu Espíritu fortalezca nuestra humildad. Que tu Espíritu nos ayude a crecer en dependencia de ti, en humildad a ti y en sabiduría celestial, para que podamos amar más a nuestro hermano. Y si vamos a hablar algo, que sea algo motivado desde el amor, buscando la edificación mutua. Que si vamos a planificar algo, lo hagamos en sumisión, en dependencia a tu voluntad. Y que podamos aprovechar cada oportunidad que se nos presente para ser generosos, bondadosos y para ayudar a otros. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.